Mis hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos ustedes. Es un honor, es un placer sincero el poder estar entre ustedes y agradezco la oportunidad que el pastor Freddy me da para poder compartir la palabra, la confianza también que nos tiene para poder hacerlo, porque nosotros sabemos que el púlpito es algo delicado y no podemos invitar a cualquier persona también. Mi nombre es Miguel Solórzano Castillo, para los que no nos conocen. Vengo con mi esposa Leti y mis dos hijas, Gaby y Claudia, y otro amigo por allá también. Agradezco estar aquí. Yo sé que Dios nos bendice grandemente. Pastoreo la iglesia bautista en Tustepec, Oaxaca, la iglesia bautista Peniel, y estamos honrados, hermanos, con la invitación. Y mi deseo, hermanos, es que esta palabra que el Señor nos permite transmitir, que su palabra pues sea de bendición para cada uno de ustedes. Que lo sea, porque hemos venido a eso, a recibir, a dar primeramente al Señor nuestra adoración, nuestro reconocimiento, nuestra acción de gracias, pero también venimos a recibir bendición. Amén. Así que, hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de la primera a los Corintios, en el capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Y dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Bien, pues vamos a iniciar. Todos juntos, hermanos, dice así la palabra. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Te invito a que no te pongas de pie ahí donde estás. Vamos a pedir la bendición del Señor, vamos a pedir la dirección del Señor para esta palabra. Bendito Dios, te alabamos en esta hora, te bendecimos, te reconocemos como el único Dios verdadero, santo, justo, perfecto, eterno, inmortal, invisible, Salvador y Señor de nuestras vidas. Hoy, Señor, hay un altar aquí en medio de este lugar, pero también dentro de nuestras vidas, para elevar nuestra adoración a ti. Dígnate recibirlas, Señor. Y gracias porque en esta tarde, Señor, tú bendices a tu iglesia en toda la faz de la tierra. Y en esta iglesia local, Señor, tú derramas bendición sobreabundante y la recibimos, Señor. Gracias, Padre, porque tu evangelio no pasa de moda y siempre se tiene que predicar para salvación, para edificación de vida, Señor. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Te damos la gloria, la honra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, no somos ajenos a lo que pasa. Yo creo que nadie, o más bien todos, hemos sido afectados. Lo que mencionaba hace ratito el pastor, que mencionó su esposa, acerca de que son tiempos difíciles que estamos viviendo en muchos sentidos. Lo que está golpeando muy fuertemente ahorita, sabemos todos, ¿verdad? El COVID-19, y se habla de que vienen otras enfermedades más pesadas todavía. No nos asombra, no nos toma de sorpresa, porque eso está escrito. Pero tenemos que prepararnos, porque el coronavirus no es el único problema con el cual batallamos. Batallamos con muchas cosas en la vida cotidiana. Estamos viviendo tiempos difíciles, de mucha violencia, de mucha maldad, de mucha injusticia, de apostasía, crecimiento del mal.
Y nosotros tenemos que estar firmes. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido a veces presionados por lo que hay? ¿No nos hemos sentido a veces afligidos por los problemas? ¿Cuántos nos hemos sentido ansiosos y a veces indignados por lo que está pasando? Tanta gente que está sufriendo y decimos a veces: Señor, actúa. Y el Señor está actuando de acuerdo a sus planes que son perfectos. Él tiene todo el control bajo sus poderosas manos. Nunca dudemos de la buena voluntad del Señor. Mucha gente el día de hoy en nuestras iglesias están pasando situaciones de enfermedad, de luto, de escasez económica. Y algunos se han debilitado y otros se han levantado y han crecido más, porque yo estoy convencido que en la prueba que Dios manda a su pueblo, a su iglesia, hay dos reacciones: o te afirmas o te alejas, te enfrías, te vas deslizando hasta que te alejas del Señor. Pero la prueba es una oportunidad que Dios te da, que Dios me da, para mostrar de qué estamos hechos, porque Él me ha hecho fuerte, porque Él te ha hecho fuerte. La palabra de Dios te ha hecho fuerte. Hace unos momentos escuchaba lo que el pastor mencionaba también acerca de la disciplina en el estudio de la Biblia, en la meditación, en el poder estar escribiendo aquellas conclusiones acerca de la palabra. Y déjenme decirles, amados hermanos, que esto alimenta y es lo normal que el cristiano debe hacer. Entonces Dios está llamando a su iglesia a que en estos últimos tiempos la iglesia pueda fincarse, pueda establecerse y pueda intentar cosas más grandes de lo que estamos haciendo. Y es importantísimo, hermanos, no despegarnos de el Señor, no despegarnos de su palabra, no despegarnos de la iglesia local en la cual Él nos ha establecido, para poder crecer y poder ser cristianos maduros. La palabra nos llama perfectos, es ser maduros para poder vivir, para poder responder al Señor ante tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Amados hermanos, si nosotros concientizáramos de cuán bendecidos somos por el Señor, estaríamos saltando de alegría, ¿sí? Y los problemas serían menos pesados. Por muy grande que sea la prueba, el sufrimiento, estaríamos, como dice allá Santiago, tendríamos por sumo gozo cuando nos halláramos en diversas pruebas. Yo sé que muchos de ustedes en estos momentos, bueno, lo creo, están pasando por situaciones difíciles, pero gloria a Dios porque estás aquí, porque Dios te trae y tú tienes muy en cuenta el compromiso que adquiriste primeramente con el Señor. La iglesia de Cristo, amados hermanos, no se puede detener, no se puede detener, porque tenemos al Señor en nuestras vidas. Bien, tenemos al Padre en nuestra vida, tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida y tenemos el Espíritu Santo. La Trinidad mora en ti. Y no tenemos por qué ser derrotados. Este sermón yo lo he titulado Nuestro triunfo en la seguridad divina. Nuestro triunfo en la seguridad divina. Y esto no son palabras, amados hermanos, triunfalistas, solamente para motivar a alguien para seguir. Es lo que Dios dice, porque somos triunfadores en el Señor. Él nos ha dado lo mejor. Él nos ha dado su amor, nos ha dado la vida eterna. Por eso es muy importante que para que nosotros podamos tener una disciplina cristiana, estar tomando de la Biblia y ser educados cristianamente, debemos estar seguros en lo que hemos creído. El apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por tanto, no me avergüenzo, decía él. Y hoy queremos hablar del Evangelio, porque cuando tú tienes las bases doctrinales bien puestas en tu vida, nada te va a mover, nada te va a mover, nadie te va a mover. Tu carne, el mundo y el diablo no te van a mover, porque estás fincado tus pies sobre la roca que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos,
podemos ver aquí en la epístola a los romanos, la carta a los romanos es una carta magistral del evangelio del Señor. Cuando tú vas al libro de los romanos, tú te das cuenta cómo el apóstol Pablo expone de una forma maestra el evangelio. Y podemos ver ahí en el 1:17 de Romanos, amados hermanos, que dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Estas palabras, amados hermanos, esta frase es una frase que detonó en la mente, en el corazón y en la conciencia de Martín Lutero allá en 1516, cuando él daba clases en una universidad y estudiaba profundamente la Biblia. Martín Lutero, Dios le hizo entender a él la doctrina de la justificación por la fe, que es la doctrina central de la carta a los romanos. Recuerda eso, la enseñanza bíblica de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos que, amados hermanos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base, amados hermanos. Esa es la base. Y cuando nosotros estamos sabidos de lo que significa esto, por gracia, por la oportunidad de Dios, por ese favor inmerecido, entonces tú vas a estar fuerte en el Señor. Y no nada más fuerte, tú al haber entregado tu vida y esa gracia abundante que es derramada en tu vida, o que fue derramada en el momento en que te arrepentiste y vino Cristo a tu vida, entonces tú llegaste a ser hijo de Dios, fuiste perdonado, llegaste a ser casa del Espíritu Santo, llegaste a tener ahora ser poseedor de las promesas de Dios presentes y futuras, de tal forma que no hay que temer. Una palabra inclusiva tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es: no temas, no temas. Y el mundo está lleno de temor por todo lo que está pasando y por lo que viene. El Señor decía que en los últimos tiempos los hombres desfallecerían por el temor y por las cosas que sobrevendrían en la tierra. Y lo estamos ya viviendo. Ya hay principios de dolores. La tribulación ya pronto estará, hermanos. Seremos arrebatados. Los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos que el Señor nos va a llevar para preservarnos de lo que viene sobre la tierra. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues debemos corresponder al Señor. Y hermanos, Lutero se dio cuenta de esto y fue el iniciador de la reforma protestante. Aunque muchas iglesias en la actualidad no descendemos directamente de la reforma, pero sustentamos las bases doctrinales. Lutero, amados hermanos, inicia la reforma oficialmente en 1517, cuando Martín Lutero, aquel monje católico, al haber estudiado las Escrituras y al haberse dado cuenta de los errores, parte doctrinales y parte de administrativos o de lo que estaban haciendo la iglesia popular, él se levantó. Él quería reformar la iglesia católica desde los cimientos y que volvieran a las Escrituras al 100%. Y amados hermanos, él clavó en el castillo de Wittenberg en 1517 las 95 tesis o frases que protestaban contra los abusos de la iglesia católica. Y ahí, hermanos, en gran parte era contra las indulgencias. En ese tiempo el proyecto era construir la catedral de San Pedro y les faltaba mucha lana. Entonces, pues la idea fue recopilar mucha lana a través de dar a la gente el perdón de los pecados, a través de depositar dinero. Entonces, él protestó contra esto. Esto fue el detonante, por así decirlo, ¿verdad? Que pues está ahí, ¿verdad? Iniciando la reforma. No aceptaron su propuesta, su protesta, y lo llamaron a cuentas porque él seguía todavía dentro del seno de la iglesia. ¿Y qué pasó? Bueno, que él es llamado a Worms,
la famosa dieta de Worms en 1521. Amados hermanos, ahí comparece ante el Papa, ante los cardenales y otros más, para que se retractara. Lo invitaban a retractarse de todo aquello que él creía que había escrito y que se había puesto. Ya la gente ya estaba sabida de eso, parte de, y dijeron: retráctate, Lutero, retráctate, niega lo que tú estás declarando aquí en contra de la iglesia. Y él, antes de ir ahí, estuvo en comunión con Dios, estuvo orando a Dios, y él se resolvió a ir, protegido por la mano de Dios, y dijo: aunque 1000 demonios estén en mi camino a Worms, yo no me voy a retractar, a menos que mi conciencia, que es cautiva de la palabra de Dios, me muestre lo contrario, y ellos me puedan mostrar lo contrario de lo que yo creo, pero conforme a la palabra de Dios. Y hermanos, no lo pudieron persuadir, no lo pudieron convencer de lo que Dios ya había puesto en su corazón como un fuego. ¿Sí? Anteriormente a Lutero ya había habido varios precursores, se puede decir, de la Reforma, ¿verdad? Que habían sido muertos, 2 de ellos en la hoguera, quemados vivos, y otros más. Pero Dios usó a Lutero, hermanos, para iniciar una nueva etapa de la iglesia, donde la palabra de Dios iba a brillar, donde el conocimiento de Dios a través de la palabra escrita iba a llegar a las naciones para libertar a las naciones con la poderosa palabra de Dios. Palabra que nos llegó a nuestro país en 1800 y feria. Hermanos, Dios se ha movido, Dios tiene sus tiempos. Y de ese evangelio queremos hablar. Esas frases lo voy a decir en forma breve porque pues son 5 frases, y vamos a ver un poco de evangelio y cómo podemos aplicarlo en estos días. Cómo podemos ser nosotros, amados hermanos, servidores del Señor, adoradores eficaces del Señor. Porque para eso nos ha llamado. Dios nos ha llamado para solamente engrosar las filas de una membresía de una iglesia. Dios nos ha llamado para amarle, para adorarle y para servirle. ¿Y en dónde lo sabemos? En la Biblia. ¿Y cómo lo debemos hacer? La palabra del Señor nos dice, y es muy clara. Hermanos, las 5 solas de las reformas, rápidamente. La primera frase que los reformadores acuñaron para hacer base doctrinal era sola escritura. La sola escritura, amados hermanos, es suficiente en tu vida para que tú conozcas el camino de salvación de Cristo, y para que tú, amado hermano, seas edificado en la palabra, como Dios como lo ha establecido y como lo está llamando. ¿Sí? No hay otro libro, ¿sí? No hay una personalidad en la cual uno pueda descansar para un apóstol, un profeta, cosas así. No, todos deben ser juzgados nosotros por la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor, amados hermanos, debe estar por encima de cualquier iglesia, de cualquier grupo. Es nuestra autoridad, es nuestra guía de fe y de práctica. El Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, amados hermanos, es la única fuente de inspiración. Fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopló con aquella virtud que el Espíritu de Dios tiene para que los hombres, dice el apóstol Pedro, escribieran siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos palabra de Dios, ¿sí?, en nuestro propio idioma, amados hermanos, y tenemos que descansar en ello y darle la supremacía, la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, la sola escritura basta para que nosotros caminemos en el evangelio. La iglesia y sus maestros pueden desaparecer, también el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Pablo le escribe a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos más.
Tenemos la palabra del Señor, pero tenemos que en la práctica darle realmente ese crédito a la palabra. El engaño está por todas partes, ¿verdad? Por allá los mormones tienen otros 3, 4 libros que dicen que aún son mejores y más actuales que la Biblia, ¿no? Doctrina de demonios, amados hermanos. Y grupos el día de hoy, sectas se han levantado desde hace más de 200 años, muy fuerte, confiando en una revelación que viene un ángel que le dio a X persona y que esa persona está súper ungida para poder y tener la autoridad para escribir otro libro. Entonces, amados hermanos, el Señor no ha mandado esto. Las escrituras, amados hermanos, no son de interpretación privada. No podemos decir nada más nosotros tenemos la verdad, ¿no? Mi iglesia local la tiene o mi denominación. No, la palabra de Dios es para todos y no es de interpretación privada, y la va a conocer el que la quiera conocer, la va a entender el que la quiera entender, abriendo su mente, abriendo su corazón al Señor. Porque Dios, amados, es un Dios de verdad. Hermanos, la otra frase es solo la fe. Solo la fe en Cristo es suficiente para salvación. Solo la fe en Jesucristo es suficiente para salvación. ¿Y qué es la fe? Pues es la confianza en Dios, es el creer, es en confiar, es entregar, es aceptar. La fe tiene que ver con esa confianza en que tú depositas tu vida y tu destino eterno en las manos del Señor. Eso se llama fe. Y nosotros hemos sido salvos por fe en Cristo y para vivir por fe. Y nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestros planes deben estar, amados, regidos por la fe. La fe divina, que es un regalo de Dios que Él hizo nacer en tu corazón, porque en ninguno de nosotros nació la fe, amados. Dice la Biblia que es un regalo de Dios y que todos nosotros éramos como ovejas descarriadas. Cada cual se apartó por su camino, dice el Señor. Pero el Señor, la fe es un regalo de Dios. Lo dice Efesios 2, 8 al 10. Dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿De qué podemos jactarnos, amados? ¿De que le hicimos caso a Dios cuando Él nos habló? No, solamente agradecer al Señor y postrarnos al Señor, amados, todos los días para decirle gracias, Padre, porque por medio de la fe en Cristo, que fue un regalo, tú me has salvado y me has perdonado, ¿sí? Y esa fe me hace cada día estar viviendo, tratando de agradarte. Sí, es cierto, somos imperfectos aún, pero estamos caminando y deseamos agradar a Dios. Y si caemos, nos levantamos, porque el Señor nos restaura y Él proveyó también por medio de la fe en su palabra, el arrepentimiento, el ir al Señor otra vez. Cuando nos alejamos, cuando tropezamos, que no es lo normal, el Señor está y dice, hijo, tú eres mi hijo, levántate, ¿sí? Aquí estoy yo. Amados hermanos, la fe, podemos hablar mucho acerca de lo que dice la Biblia sobre la fe, pero en la vida práctica, hermanos, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, que nosotros debemos vivir cada día confiando y obedeciendo. Esta palabra es clave porque el Señor ha demandado y sigue demandando a ti y a mí amarlo. Amarlo, amados, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y Jesucristo, amados, nos dice también, si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra. Lo que tú has escuchado de mí, dice el Señor, guárdalo, atesóralo, practícalo, créelo, compártelo. Entonces el Señor se goza más en la obediencia y la está exigiendo más que en cualquier sacrificio. Bien, vamos más rápido, el tiempo se nos va. Solo la gracia es otra frase. Tenemos ahí Efesios 8:9 que dice, porque por gracia sois salvos. Que ninguno de nosotros merecía la salvación, es cierto, ni la merecemos, pero el Señor quiso en su amor darnos la salvación. Que la salvación se pierde, amado, no se pierde, pero tenemos que mostrar que somos salvos. Tenemos que realmente mostrar que deseamos agradar al Señor.
La gracia significa favor, inmerecido, no lo merecemos. Y por eso le amamos, hermanos. ¿Quién podía pagar tu pecado? ¿O cómo podías tú pagar tu pecado de condenación? Pues no podíamos, ni podemos. Entonces Cristo muriendo en la cruz por ti, te garantiza el perdón de pecados, que llegues a ser hijo de Dios y todas las bendiciones que se desprenden de una relación con Dios. Entonces, podemos ver acá, en una ocasión, había un concilio, como un estilo de, ¿se me fue la palabra? Estaban dando las conferencias sobre diferentes religiones en el mundo y sectas y grupos tribales, etcétera. Pero le dijeron a un erudito, llegó este hombre cristiano y dijo, miren, no se hagan bolas. La diferencia entre todas las religiones y el cristianismo es la gracia de Dios inmerecida. Eso es, que Dios ya hizo todo. Dios ya hizo todo, hermanos. Y tu vida, amado hermano, como cristiano, es porque Dios está viviendo en ti. Y las obras que tú haces el día de hoy, dice la Biblia, es porque Dios las preparó de antemano para que tú andes en ellas. Si ahorita salimos y por ahí alguien nos pide un peso, por así decirlo, ¿verdad? Esa obra que tú hagas es porque Dios ya la tenía ahí. Si en tu corazón nace el deseo de ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor trabajador, dejar de hacer algunas prácticas o hábitos que tú sabes que no edifican tu vida, que ofenden a Dios, es una obra que Dios está haciendo ahí, que te está hablando. Si Dios pone hoy en tu corazón que tú le sirvas más al Señor, que tú tomes un ministerio en la iglesia y que digas, aquí estoy yo, pastor, yo quiero servir. El Señor pone eso en mi corazón y yo sé que es un mandato. Es Dios quien lo está poniendo en ti y te da la fuerza también para poder hacerlo, porque del Señor es como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, confianza, amados hermanos, gracia de Dios necesitamos todos los días. El amor de Dios es incondicional, es eterno, es dado a ti y a la vez es incomprensible. Bien, la cuarta frase, hermanos, es solo Cristo. Solo Cristo es suficiente. El libro de Colosenses dice que estamos completos en Él. No hay nada que añadir a la obra de Cristo. Si no es Cristo más las obras, que puedo ser salvo. Algunos dicen que si se mantienen en las buenas obras van a ser salvos, que si se mantienen en la fe van a ser salvos. Otros mezclan la gracia, otros legalistas, ¿verdad? Que ponen que tienes que guardar el sábado, que tienes que abstenerte de ciertos alimentos o celebrar ciertas fiestas judías para poder salvarte. Están añadiendo a la obra de Cristo un esfuerzo para ser salvos. Pero dices, yo no, solo Cristo es suficiente para tu vida, para obtener la salvación y para tu vida en esta tierra. Entonces, solamente confiamos en Cristo, en Él está la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Es que Cristo es exclusivo? Sí, es exclusivo, porque es el Hijo de Dios. Y por su obra gloriosa, amados hermanos, Él es el único camino al cielo. No hay caminos alternos. Él es el único. Y si tú tienes a Cristo en tu vida, tú puedes sonreír y decirle al Señor, gracias Padre, porque me has salvado y me has dado lo mejor de ti, y todavía me prometes una vida eterna en tu presencia para siempre. Por eso podemos gozarnos, por eso podemos alegrarnos, hermanos. Y esta fe nos mantiene firmes a través del tiempo, a través de los años, mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Solo Cristo, hermanos. La vida de Jesús fue perfecta. La muerte de Jesús fue vicaria, fue sustitutoria, y la resurrección de Cristo, amados hermanos, era necesario para mostrar lo que Él aseveró, que Él era el Hijo de Dios, era el Mesías que venía a la tierra, y su resurrección era la garantía de que Él dijo la verdad. Amados hermanos, tenemos que abundar en estas verdades. Y lo digo con todo respeto, más que señales que veamos,
más que milagros que estemos esperando ver para creer, es la fe en el Señor. Porque la fe finalmente, dice la Biblia, a ver, ayúdenme, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú quieres ver milagros para creer, pues estás frito, hermano. Yo sé que aquí no hay de esos, ¿verdad? Pero es importante que nosotros aprendamos que nuestra fe no se alimenta o debe estar basada en los milagros. Ahora, claro que hay milagros y Dios los hace a diario, hermanos, en nuestras vidas, y a veces ni nos damos cuenta, ni somos conscientes. Pero a veces queremos ver milagros espectaculares para decir, Dios está actuando. Pero Dios está actuando a tu vida todos los días, hermanos. Todos los días Dios está mostrándote y hablándote. Entonces, solo en Cristo, hermanos, porque Cristo ha resucitado, podemos estar firmes y seguros. Bien, la salvación solo en Jesús es exclusivo. Él dijo, vengan a mí, los que están trabajados y cansados, síganme, les dijo a muchos. El que cree en mí, también dijo, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. El que permanece en mí, yo en él, dice, dará mucho fruto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. También dijo, yo soy el camino, ya lo mencioné. Jesús se presenta en tu vida, como lo dice la Biblia, como la puerta de la salvación. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor que cuida tu vida, que está ahí presente, hermano, y que en cualquier situación que te encuentres, Él no te ha dejado. El buen pastor, el pastor alimenta, el pastor guía, el pastor cuida, el pastor cuida las ovejas para sanarlas también. Y Él es nuestro buen pastor, amados hermanos. Él es el único. Y se mueve a través también del grupo ministerial, de los pastores, de los diáconos, de los siervos, de las servidoras del Señor, para que la iglesia esté siendo saneada también. Porque necesitamos como seres humanos estar limpiándonos constantemente de la contaminación de nuestros pies, porque estamos en el mundo, ¿sí? Y ninguno de nosotros puede decir, no, pues yo ya no peco. Ya no practicamos la maldad, ¿verdad? Pero necesitamos la limpieza cada día en la sangre del Señor. Amén. Entonces, hermanos, solo Cristo. Y por último, hermanos, solo la gracia. Solo la gracia. Perdón, todo para la gloria de Dios. Esa es la última. Y bueno, nosotros hemos aprendido, hermanos, que la gloria de Dios es lo más grande que Él muestra. Y lo muestra de muchas formas. La gloria de Dios es exclusiva, se desprende de su ser, es el brillo, es la majestad del Señor. Y Él se manifiesta a través de sus obras. Dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y que el Señor Jesús trajo también la gloria de Dios con su presencia, con su obra en esta tierra, con todo lo que Él hizo. Todo lo que Jesús es e hizo demuestra la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene que ver con nuestra salvación, amados hermanos, ¿sí? Porque es algo sumamente grande, es glorioso. Y tú y yo debemos tener nuestra salvación como lo más grande, es la base de tu vida. La gloria de Dios, amados, tiene que ver con ello. Y tiene que ver con lo que hacemos también nosotros en nuestra vida diaria. Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos estemos situando en ello, en esa gloria de nuestro Dios. Él desea que todo lo que nosotros hagamos sea para su gloria. Todo lo que concierne a nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo decía, así que comáis, sea que comas o que bebas, hazlo para la gloria de Dios. Y eso decimos, bueno, Señor, eso es lo más sencillo, lo que hago 3 veces al día. Bueno, algunos más, ¿verdad? Hasta esos pequeños detalles debemos, Padre, gracias por tu amor, por tu provisión, ¿verdad? Y cuando tú das gracias, le estás dando gloria al Señor, ¿sí? Tu vida personal, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu trabajo, tu relación con los demás debe traer gloria a Dios. Cuando tú das gloria a Dios, Dios sonríe,
Dios aprueba tu camino. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, amados hermanos, con que nosotros estemos siempre, siempre dándole la gloria a nuestro Dios. Bien, vamos rápido. Recuerda que eres un depositario, eres un recipiente de la gracia de Dios. Y que lo más importante, la misión, el motivo por el cual tú vives es para conocer a Dios, es para agradarle y para servirle, para darle gloria. El libro de los Efesios, vámonos a Efesios, en el capítulo 1, nos habla en 3 ocasiones de la frase acerca de la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice, bueno, desde antes dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Es que no hay nada que el Señor se haya quedado para dártelo, lo que Él quería darnos. Ahora, dice la palabra del Señor que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. También fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, dice el versículo 5, por medio de Jesucristo. Y dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces ese es nuestro trabajo aquí, hermanos. Alabar la gloria de su gracia. La gracia de Dios tiene una gloria que tenemos que nosotros bendecir, que tenemos que alabar siempre. Y el versículo 14, hablando del sello del Espíritu Santo que todos los cristianos tenemos, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, para eso hemos nacido. Y lo quiero enfatizar. Muchos de ustedes lo saben, quizá alguno no lo sepa. Por eso lo quiero mencionar. Hemos nacido para eso. Para conocer al Señor, para aceptar su gracia, para ser salvos y para vivir para Él. Alguien dirá, esto es muy difícil, es muy exigente. Pastor, ¿y ni usted logra al 100%? Es cierto. Pero nosotros estamos en eso. Queremos lograr eso. Porque esa es la forma normal en que Dios trabaja, lo que Dios espera de ti, y es la única forma de crecer, hermanos, de crecer como cristianos y ser adoradores, eficaces y servidores del Señor, en los cuales los planes de Dios para tu vida, los planes para tu iglesia se puedan llevar a cabo, a pesar de que Dios es soberano. Creo que a veces nuestra terquedad, a veces nuestro alejamiento, a veces nuestra falta de fe, a veces otras cosas, las distracciones que hay en este mundo, porque muchas veces no solamente, o más bien, no es que no hagamos lo malo, o que solamente hagamos eso, decir, no, pues yo ya rechacé el mal, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces Dios me está llamando para que yo pueda hacer no solamente lo bueno, sino lo mejor, y quizá de lo mejor lo excelente. Entonces Dios quiere levantarnos, hermanos. Dios quiere levantarnos y quiere que nosotros podamos entender más altamente lo que es la entrega al Señor. Bueno, les prometo que ya mero termino, Bien, hermanos, quisiera mencionar también algo que consideré importante. Nosotros, hermanos, como iglesia de Cristo, tenemos un alto privilegio, hermanos, que no se compara con nada. Dice el apóstol Pedro, tu fe es más preciosa que el oro, que la plata, más que todo el dinero que tiene Bill Gates, ¿verdad? O este señor Bezos, ¿verdad? O Bezos, no sé cómo se pronuncia, el más rico del mundo. Él no tiene nada comparado con lo que tú tienes. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Nuestra fe es preciosa, hermanos, pero también es salvación tan costosa que le costó al Padre dar a su Hijo. Hermanos,
tenemos que administrarla. La salvación es como un paquete que Dios te da. Y no solamente te dice, hijo, eres salvo, ¿verdad? Eres bendecido. Dios te dice, hijo, estas son tus responsabilidades. Te he llamado para eso, para que te niegues a ti mismo. Y yo quiero que seas mi discípulo, no solamente mi hijo, ni un creyente nominal. Yo te he llamado para que me sirvas. Yo te he llamado para que te entregues. Yo te he llamado porque quiero cumplir mi propósito en ti. Yo tengo un propósito personal contigo. Yo no sabía para qué me había llamado el Señor. Yo entendía que solamente para salvación. Pero a través del conocimiento de la palabra, que a través de los años Dios nos permite ir adquiriendo, que es como un rocío que va cayendo en un recipiente, que se convierte en gotas y que va llenando tu vida y que te hace fuerte. A través del tiempo tú vas conociendo lo que Dios quería para tu vida. Y eso, hermanos, es glorioso. Eso es lo que llena tu vida, lo que te hace valiosa tu vida. Sí, cuando nosotros entregamos la vida, entregamos nuestra confianza y estamos dispuestos a ser ministrados todos los días por el Señor. Hermanos, tenemos ese alto privilegio. Somos la novia de Cristo, ¿verdad? Hay muchos títulos que tiene la iglesia en las Escrituras. Tenemos la presencia del Señor cuando nos sentimos solos por los vaivenes de la vida. Dice, Señor, yo estoy contigo. Cuando el Señor le encomendó a Moisés que fuera a la obra a Egipto y que sacara a su pueblo, él tenía mucho temor y puso mil excusas, como a veces las ponemos nosotros. Pero el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y el Señor nos recuerda hoy, a mí me recuerda que está conmigo y que me da descanso. En medio del trabajo, en medio del esfuerzo que Él me demanda, Él me dice, yo soy tu reposo, yo soy tu descanso, yo te doy nuevas fuerzas, ¿sí? Yo te prometo, porque las promesas del Señor son fieles y se cumplen. Yo te equipo, yo te equiparo para que hagas la obra. ¿Qué tienes en tu mano? Le decía a Moisés, no, pues nada más tengo un palo, ¿no? Tenía una vara, ¿no? Pues con eso ves a Egipto y haz lo que yo te digo. Y nosotros, hermanos, a veces nos limitamos y pensamos que no podemos hacer la obra. Y tenemos un estándar bajo del cristianismo, a veces, algunos de nosotros. Y Dios pone un mar, hermanos, de posibilidades, de cosas que podemos hacer en Él. Pero dice, yo contigo, solamente confía y yo voy a hacer la obra en ti. Tenemos la presencia del Señor, hermanos. Tenemos la seguridad de su ayuda continua. Tenemos su presencia, tenemos la palabra de Dios escrita para poder ir continuamente en ella, para poder atesorarla en tu mente y en tu corazón, y que esa palabra detone en nosotros cosas grandes, hermanos, porque nuestro Dios es grande. Un misionero de hace algunos siglos decía, intenta grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. Entonces necesitamos creerle más al Señor, ser más, por decirlo, arriesgar más, hermanos, de lo que lo estamos haciendo. Porque a muchos nos ha invadido el temor, ¿sí? Cierto, estuvimos, ¿cuántos meses, Freddy? Como 6 meses, ¿no? Nosotros también casi abrimos a la fecha que aquí abrieron ustedes. Nos sujetamos a la prescripción de las autoridades, porque no queríamos también piedra de tropiezo para nuestros hermanos, ¿verdad? Y la Biblia dice que nos sujetemos a las autoridades, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que nos das la opción de que puedes abrir ya. Decimos, bueno, pues vamos a tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Las que podemos tener para proteger a nuestra gente, para que no se infecten, y lo estamos haciendo. Gracias a Dios que la iglesia, que la gente está llegando, aunque hay familias que no están llegando porque todavía tienen recelo de contagiarse en el camino. Y no sé hacer con ellos, hermanos. Dime, Freddy, ¿qué podemos hacer ahí? Pero bueno, tenemos que tener paciencia y estar orando, ¿verdad? Y estar hablándoles, ¿verdad? Para que ellos se animen a salir y puedan confiar en que nada va a pasar. Y si algo pasar es porque Dios lo permite, hermanos. Porque ¿quién está exento de riesgos de lo peor? Si el Señor lo permite, te puede pasar.
Y es triste, hermanos, y nos ha pasado en la iglesia, que cuando vienen las tragedias fuertes sobre una familia, a veces la familia empieza a cuestionar a Dios. Dicen, pero si yo era fiel, si mi familia es fiel, no entiendo de esto de Dios. Bueno, tratamos de explicarles, ¿verdad?, cómo es el Señor, su carácter, sus designios, y bueno, lo que poco que sabemos sobre la voluntad del Señor. Y a veces notamos, ¿no?, que esas familias, en vez de acercarse humilladas y reconociendo la voluntad soberana del Señor, a veces empiezan a desconfiar del Señor. Amados, que eso no pase en tu vida. Job decía, aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. Bien, debemos entonces, hermanos, para poder conocer la voluntad del Señor, ya sabemos que tenemos su presencia, su palabra, su Espíritu Santo. Debemos hacer mucho caso las exhortaciones y los mandatos de las cartas del apóstol Pablo y de Pedro y todos ellos, ¿verdad? Pero lo que son los mandatos para la iglesia. Y yo te pongo de tarea, si lo quieres hacer, esta semana leer Romanos capítulo 12. Leer Romanos capítulo 12, porque en esta carta tú vas a ver primeramente que Dios pide la entrega total de tu cuerpo. Todos los días presentarte ante Dios, porque en tu cuerpo habita el alma y el espíritu. Y cuando nosotros humillamos nuestro cuerpo, estamos sujetos al Señor. Humilla tu cuerpo, no separes lo espiritual de tu cuerpo, está ligado, está unido. No podemos separar la vida espiritual de lo moral o de otra actividad, otra área de tu vida. Romanos 12 me habla de la entrega de mi cuerpo, de la identidad cristiana. No améis al mundo ni las cosas que están. No, eso lo dice allá el apóstol Juan, ¿verdad? En el capítulo 2, no. Cuando dice, no os conforméis a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. La mente debe ser cambiada, sí, porque el mundo te bombardea con muchas cosas para que tú cambies tu forma de pensar. El diablo va a estar atacando tu mente a través de esas flechas, ¿verdad?, esos dardos de fuego a tu mente. Y la mente es un lugar, es un campo de batalla, hermanos. Cuidemos la mente, dice el Señor, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Rápidamente, hermanos, humildad. Humildad, necesitamos humildad en nuestra vida diaria en la iglesia. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, dice la Biblia. Humildad, unidad, dice la Biblia, porque si en un cuerpo tenemos muchos miembros, así la iglesia, somos un cuerpo en Cristo. Cristo está aquí, Cristo habita y somos parte de Él. El apóstol Pablo decía que somos parte de sus huesos, de su carne, de sus coyunturas. Somos parte de Él y debemos funcionar juntos. Da mucha tristeza a los siervos, a los líderes, a los pastores, cuando la gente no entiende esto y dice, bueno, yo me quedo en mi casa y veo las predicaciones del pastor ahí y alabo al Señor allí, pero ahí te quedas. No estás buscando la comunión con la iglesia. Es importante que entendamos que somos un cuerpo, que nos necesitamos unos a otros. Y cuando nosotros entendemos esto, aprendemos a amar la iglesia, aprendemos a amarnos unos a otros y nos necesitamos unos a otros. Yo alabo al Señor porque sé que hay un grupo de hermanos que está orando por nosotros. Y les agradezco infinitamente porque yo sé que en sus oraciones no nos sostendríamos. El pastor, la familia pastoral, los hermanos que ministran en esta iglesia necesitan de las oraciones de todos ustedes, hermanos, y tejer una red de oración entre todos nosotros y de colaborar en la obra, porque para eso no hemos sido llamados, porque somos una familia en Cristo, ¿sí? Y todo lo podemos en el Señor, ¿sí? El poder acordar las actividades, el poder comprometernos a predicar, a discipular, a visitarnos, a hablarnos, a ayudarnos, a apoyarnos, porque tenemos un Señor, una fe y un bautismo y caminamos todos juntos en un mismo barco. Nuestro barco es Jesucristo y debemos seguir adelante, hermanos, con todo esto. Y eso lo dice mucho Pablo en el servicio. Los dones de Romanos 12 me hablan de eso y me habla de la enseñanza, de la misericordia, del que preside y muchas más. Y dice, hágalo,
El que la enseñanza, si Dios te llamó, te dotó de dones del Espíritu Santo para que tú puedas ejercitarte. Por algo te los dio, son herramientas, son habilidades para que tú tomes un ministerio en la iglesia primeramente, porque aquí es donde creces. Aquí es donde creces, amado hermano, para poder salir al campo también. Acá también sirves, pero Dios te quiere usar allá afuera para poder atraer gente, almas a los pies de Cristo y que sean edificadas en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es lo que la palabra dice. Dios está llamando a que nos comprometamos de forma seria y a decir: Señor, gracias, porque aún es tiempo de que tú me uses. Me has tenido mucha paciencia y aquí estoy, ¿verdad? Servir al Señor. Y por último, hermanos, el contacto con el prójimo, que debe ser hecho en amor. Ahí el apóstol Pablo habla sobre esto: cómo tratar al prójimo, aun el que me ofende, de darle, de orar por él, etcétera. Amados hermanos, quiero terminar. Algunos dicen gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Vamos a orar. Recuerda, no temas, no temas. El Señor te da la confianza porque Él está respaldando tu vida. Tus pies reposan en la roca, tus pies caminan en el sendero de ese camino angosto que lleva a vida eterna. Y dice la Biblia que por torpe que seas, no te extraviarás. Y Él no quiere que lo cojo se salga del camino, sino que camines en pos de aquella verdad y sobre todo de tu Señor. Nada nos puede impedir gozar la vida abundante de la adoración, del amor, del servicio. Tus enemigos, como son la carne, es decir, el pecado que todavía mora en nosotros, el mundo y Satanás, no te pueden dañar. Que nuestro Dios es como un castillo. Él es nuestra fuerza. Él es todo en nosotros. Él, hermanos, quiere continuar el trabajo que empezó contigo. Quiere perfeccionar la obra que comenzó contigo. Y estamos seguros que si tú le haces caso al Señor, tú vas a llegar a la meta. Como lo mencionó también el apóstol Pablo. Persiste, amados hermanos, en estos tiempos difíciles en que las profecías se están cumpliendo cabalmente. Y queda poco tiempo, hermanos. Ya la noche está avanzada y se acerca el día. Despojémonos de las obras de las tinieblas y andemos como de día. Vistámonos de las armas de la luz y seamos soldados del ejército de Cristo. Él está llamando a que te pongas la armadura y podamos funcionar mejor. Vamos a orar. Hoy en esta tarde quisiera desafiarte también para que tú puedas tomar una resolución de servir al Señor, por amor, por gratitud, por todo lo que hemos hablado. Él es digno de todo y no tengas temor. Si tú quieres hacer un compromiso con el Señor hoy, o de mejorar tu vida de servicio, de comunión y de amor con Dios y de servicio a los demás, dile al Señor en esta hora: Padre, haz posible esto. Hasta ahorita ha habido ciertos impedimentos, ¿verdad? Voluntarios o involuntarios, no sé, pero yo quiero que tú los quites. Yo quiero que tú me ayudes, porque yo necesito de ti. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Así que te invito a decirle al Señor, a darle la gloria, y que hoy tú personalmente con el Señor a sus pies le digas algo parecido a lo que quiero orar. Amén. Así que te pido que cierres tus ojos y le digas esto al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre, en esta hora estoy delante de ti. Señor, yo reconozco que te necesito cada día, que necesito de tu fortaleza, de tu guía, que necesito, Señor, de tu paz y de tu gozo, que necesito, Señor, ser guiado, Padre, por ti, que necesito entender mi llamado, que necesito entender para qué me quieres usar en forma específica. Y yo, Señor, quiero darme aquellos dones del Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu se mueva en mi vida en forma poderosa.
no olvidando que el Espíritu es santo y que una característica es que yo viva en vida recta y limpia delante de ti, expuesto positivamente cada día a tu gracia, a tu gloria. Señor, yo deseo ser un mejor hijo, un mejor siervo. Yo deseo ser un instrumento que tú utilices para que se salve mucha gente, para que otros conozcan de tu amor, de tu gracia. Necesito de ti, Señor, de ese poder sobrenatural, Señor, que hace caer las barreras, las murallas, Señor. Te ruego que me perdones si te he fallado. Te ruego que levantes mi vida, que yo pueda anhelar y sentir el gozo cada vez que estoy delante de ti, y que este gozo no lo cambie por nada de lo que este mundo pueda ofrecerme. Que yo pueda deleitarme en tu presencia, Señor. Te necesito. Quiero ver tu gloria también brillando en mi vida. Quiero que esa luz esplendente, de esa luz verdadera que es Jesús, se muestre en mi vida cada día, Señor, a cada hora, en cada momento. Y que todas, Señor, las cosas que yo planeé sean hechas en tu voluntad. Aquí me tienes, Señor. Quiero servirte y amarte y esperar en ti, permanecer en ti, Señor. Y que tú puedas recoger el fruto, Señor. Que mi vida, Señor, como un perfume entregado a ti, como un pámpano, una rama que está unida a la vida de Cristo, pueda producir, Señor. Toma mi vida, Dios. Quiero ser luz y sal de la tierra. Ayúdame, Señor. Te necesito urgentemente, Padre. Ayúdame más que a entender, a aceptar tu voluntad, Señor. Muchas gracias, Señor, por este momento. Muchas gracias porque nos ministras a todos, Señor. Y hoy solo a ti la gloria, Dios. Solo a ti el honor. Solo a ti el imperio por la eternidad, Señor. Y nos unimos al gozo, a la alegría y al canto de millones, Señor, de redimidos, de ángeles, Señor, que alaban tu nombre y te dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Sus obras son perfectas. Gracias, Señor, por haber hecho la obra en nuestras vidas, en mi vida, porque me has rescatado y tengo, Señor, yo quiero pensar en esa obra tuya, en el perdón de mis pecados, Señor, como una obra que fue la más grande en mi vida. Cuando tú llegaste a mi vida, Señor, hoy quiero servirte, amarte, servirte por amor, Señor. Y hoy, Señor, nos unimos en adoración a ti, porque tú estás en medio de nosotros. Sabemos que un día la lucha acabará, que un día me presentaré ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de mi vida como cristiano o ya siendo cristiano. Y después, Señor, las gloriosas bodas del Cordero, y después el milenio, y después el juicio que no pasaré ya porque ha sido quitado, para poder gozar la eternidad contigo en esa ciudad gloriosa, Señor, en ese lugar que Jesucristo fue a preparar para nosotros, donde tú, Señor, enjugarás toda lágrima de mis ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, Señor. Oh, Señor, tú haces nuevas todas las cosas, y le dices al mundo a través de la iglesia, a través de nosotros: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Oh, Señor, no permitas que haya aquí ninguno, Padre, que haya dejado de recibir tu gracia, Señor, y que no entre a la ciudad eterna, Padre. Oh, envía tu luz y tu verdad. Envía tu salvación, tu vida eterna en este momento. Envía bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada familia, sobre los planes, Señor, ministeriales de esta iglesia, Señor. Libra de las acechanzas del enemigo, de la mentira del diablo, Padre, de los conflictos entre hermanos que a veces, siendo pequeños, se hacen grandes y causan división, Señor. Eso lo vemos en muchas iglesias, Padre.
Oh, libra, Padre, este lugar. Bendice cada familia, Señor, y haznos llegar, Señor, a la meta, Padre, caminando tomados de tu mano. Aquí estamos, Señor. Queremos glorificar tu nombre. Gracias, Padre. Te las damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor sea con ustedes ahora y siempre. Vamos a darle gracias al Padre, porque el Padre es bueno. Así es de que le agradecemos al Padre. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a levantar nuestras manos. Vamos a agradecerle al Padre por esta palabra de bendición que recibimos el día de hoy, que la podamos poner por obra. No solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma, para que el propósito de Dios se cumpla. Y como dice la palabra en los evangelios, en los últimos versículos, y principalmente en Marcos capítulo 16, que salieron y el Señor los respaldaba con señales y milagros. No es que buscamos señales, no es que busquemos milagros, sino la palabra de Dios y la obra de Dios es sobrenatural. Y como Pablo decía, mi palabra no es en sabia o en humana sabiduría, sino en demostración de espíritu y de poder. Padre, que tu palabra sea un instrumento de poder y que no regrese vacía. Yo declaro a través de este medio, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche o en la madrugada, que van a recibir esta palabra, que puedan recibir y puedan ser edificados desde aquí, desde el Centro Cristiano Córdoba, en este lugar, en este santuario, en este altar. Enviamos tu palabra con poder en el nombre de Jesús. Recibe, si tienes alguna necesidad, recibe, que el Padre te suple esa necesidad personal, emocional, espiritual, particular, familiar, de sanidad, de salud, en el nombre de Jesús. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él se sigue manifestando en la misma dimensión, en el mismo tono, en el mismo volumen de poder. Y así es de que tú recibes por fe, porque recibimos por fe en ese favor inmerecido que recibimos a través del Calvario, a través de Jesús, a través de esa obra. Y te damos gracias, Padre, porque yo sé que cada persona recibe, y declaramos que este inicio de semana son bendecidos, son fortalecidos, son edificados por el poder de tu palabra. Recibe, bendigo este inicio de semana, te cubro con la sangre preciosa del Cordero y declaro la victoria de Jesús, que así como Él es en este momento, nosotros somos en esta tierra. Somos fuertes, somos valientes, somos en fe en el nivel de nuestro amado Jesús, y somos la justicia de Dios por fe en el nombre de Jesús. Te damos gracias y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Seas bendecido en el nombre de Jesús y recibe la potencia del cielo en cualquier lugar que te encuentres en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y le damos un fuerte aplauso al Padre Celestial y nos vemos para la próxima. Bendiciones. Amén. Pues que Dios te bendiga mucho. Nos vemos para la próxima. Nos vemos el domingo.